En este tutorial te enseñaré cómo convertir cualquier imagen a una imagen 3D y de forma gratuita con una nueva inteligencia artificial que por el momento puedes usarlo gratuitamente. Recuerda que la IA cualquier momento puede eliminar estos beneficios, así que úsalo lo más antes posible. La herramienta que utilizaré para convertir tus imágenes en 3D es Stellar.ai. Actualmente esta herramienta te está dando buenos créditos para que puedas utilizarlo gratuitamente. Para convertir cualquier imagen a imagen 3D debes hacer lo siguiente. Debes hacer clic sobre el botón empezar gratuitamente, haces clic sobre él. Aquí puedes iniciar con una cuenta de Google o quizás crear otra cuenta, pero en este caso voy a utilizar mi cuenta de Google. Una vez ingresado te muestra la siguiente ventana donde empezarás a crear tus imágenes, pero para ello lo primero que tienes que hacer es crear tu proyecto. Por ejemplo, aquí tengo un proyecto creado, pero para que puedas crear un nuevo proyecto haces clic en este botón, crear nuevo proyecto. Presionas sobre él, esperamos unos segundos. Una vez ingresado te muestra la siguiente ventana. Aquí puedes seleccionar el tamaño del área de trabajo. Por defecto está 1×1, que es tamaño cuadrado y sus dimensiones son las que puedes visualizar. Pero si quieres más panorámico, presiona sobre esta opción y este es el tamaño que se va a asignar. Pero en este caso voy a seleccionar 4×3, un tamaño regularmente horizontal, pero no tan panorámico como esta. Una vez hecho esto, seleccionas aplicar. También debes agregar el nombre del proyecto. Después de haber agregado el nombre, ahora presionamos aplicar. Esperamos unos segundos y tenemos el área de trabajo. Entonces te mostraré la primera forma de convertir tus imágenes en una imagen 3D. Para ello lo primero que tienes que hacer es importar la imagen. Haces clic en importar imágenes. Esta es la imagen importada, como puedes visualizar es Megan Fox y vamos a adecuar el tamaño. Una vez cargada la imagen, ahora me dirijo a imagen para imagen. Presiono sobre esta opción y aquí lo primero que tienes que hacer es reconocer o crear un prompt de esta imagen. Pero no tienes que escribir absolutamente nada. Vamos a utilizar AutoPrompt. Hago clic sobre él. Lo que va a ocurrir es que la IA va a reconocer todas las características de esta imagen y lo va a añadir a esta parte. Vas a ver que es una descripción detallada, como puedes visualizarlo. Una vez que ya tenemos el prompt de la imagen, ahora debemos seleccionar el estilo, que en este caso debe ser estilo 3D. Clic sobre esta opción y seguidamente vamos a cambiar algunos parámetros. Aquí nos dice lo siguiente: si deseamos mantener la igualdad de la nueva imagen con esta imagen, entonces le voy a decir que sí, que sea igual la imagen que se va a crear. Es por eso que le estoy poniendo una estructura de 1, una alta intensidad, y seguidamente el estilo, me dice la intensidad del estilo. ¿Qué tanto quieres que sea la intensidad del estilo que estás seleccionando? Aquí puedes variar la intensidad, pero obtuve mejores resultados cuando lo colocaba 8. Es por ello que lo voy a dejar en ese punto. No te sugiero que lo coloques con mayor intensidad porque a veces la imagen suele deformarse. Seguidamente podemos ingresar a controles avanzados. Más que controles avanzados es ingresar un prompt negativo, o sea, lo que no quieres que aparezca en la imagen. Entonces lo dejamos ahí y luego presionamos estilizar. Presionamos sobre él y esperamos unos segundos. Después de un tiempo de espera, observamos los resultados. Estos son los resultados que ha arrojado la inteligencia artificial. ¿Y cómo puedes agregar las imágenes al área de trabajo? Haces clic sobre él, una vez seleccionado, pero en este caso voy a seleccionar más imágenes. Voy a hacer clic en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Una vez que tengo seleccionado, ahora debes presionar el botón enviar al área de trabajo. Una vez que hemos enviado, puedes observar que se añadió. Pero en el lado derecho vamos a ver todas las capas. Si deseas ocultarlo, haces clic sobre este ojito y de esta forma estamos ocultando las capas. Como también puedes moverlo. Lo movemos para este lado y lo movemos para este lado. Y ahí podemos ver la imagen original. Ahora observamos cómo quedó. Sorprendente, ¿verdad? Pasamos a la segunda forma. Teniendo el área de trabajo limpio, extraeré una nueva imagen. Hago clic en importar imágenes. Después de extraer la imagen, empezaré a eliminar el fondo. ¿Y cómo se elimina el fondo de la imagen? Solamente tienes que hacer clic en este botoncito, presionas sobre él y esperas unos segundos. Fácil, ¿verdad? Con un solo clic eliminé el fondo. Entonces adecuaré el tamaño y empezaré a crear la imagen en 3D. Para ello regreso a la herramienta imagen para imagen, clic sobre él. En esta parte ya está seleccionado el estilo de la imagen, que es estilo 3D. Y tenemos un prompt. Esto lo vamos a eliminar porque en sí no es lo que queremos. En esta ocasión no escribiremos ningún prompt, lo vamos a dejar en blanco. Seguidamente vas a presionar estilizar. Recuerda que tienes que dejar en 1 la estructura y la intensidad del estilo en 0,6 y presionas el botón estilizar. Estos son los resultados que obtuvimos. Dejando en blanco el prompt, lo generó de esta forma, como puedes visualizarlo.
Para ver el antes, presiona sobre este botoncito y el después. Vamos a ver el otro, el antes y el después. El antes y el después. Pero para que veas la diferencia, generar las imágenes sin prompt y con prompt, entonces ahora ingresaré el prompt. Para ello, lo que tienes que hacer, recuerda, seleccionas la imagen y te vas a esta opción donde dice Auto Prompt. No tienes que escribir absolutamente nada. Presionas y esperamos unos segundos hasta que se genere el prompt de forma automática. Una vez completado el prompt, presionamos Estilizar. Nuevamente esperamos unos segundos. Nos devolvió los resultados y esto es lo que obtuvimos. Hacemos clic sobre él y vemos la diferencia. En sí, no existe mucha diferencia generando la imagen utilizando un prompt o dejándolo en blanco. Los resultados son casi similares. Selecciono las imágenes que agregaré al área de trabajo. Una vez seleccionado, presiono el botón Place on Canvas. Y estos son los resultados. Para poder descargar las imágenes creadas existen dos formas. La primera es presionando el botón Exportar y la segunda, que para mí es la más rápida, te ubicas en la imagen, presionas el botón derecho y seguidamente Guardar como imagen. Presionas sobre él y aquí lo puedes guardar incluso en formato PNG, es decir, que no tenga el fondo de la imagen. Le asignas un nombre, en este caso lo he puesto imagen sin fondo y guardar. Y de esta forma lo descargas las imágenes que has generado. Pero en caso que desees que la imagen sea el doble de lo que es decir, tener un doble tamaño más grande, para ello debes hacer clic en exportar. En esta opción donde dice exclusivo, presionas este botoncito y aquí cambias por 2x. Es decir, estás haciendo que la imagen sea el doble de su tamaño y luego descargar. Aquí tienes que esperar unos segundos porque la herramienta está ampliando la imagen. Después de descargarlo te muestro la diferencia. En esta parte observas el archivo de tamaño normal, es el que hemos generado y sus dimensiones son de 1536 por 864, es del tamaño normal. Seguidamente selecciono la otra imagen que hemos ampliado, 2x, y sus dimensiones son 3072 por 1728. Existe una doble de diferencia. En los resultados mostrados anteriormente, al finalizar observaste una animación. La animación no se realizó con esta herramienta, por lo menos por ahora no se puede hacer. Pero no me sorprendería si próximamente se pueda realizar. Así como va el avance de la IA, cada vez existen menos limitaciones. La animación lo hice con Picalab. Y si quieres aprender cómo realizarlo, el tutorial está apareciendo en la parte de arriba. Y para estar terminando, ¿te imaginas hablar otro idioma como el inglés, portugués, francés o cualquier otro, pero sin necesidad de aprenderlo? ¿Crees que es posible? En el tutorial que está apareciendo encima de la flechita roja te enseño cómo realizarlo. Y lo mejor de todo, es gratis. Y por último, si aprendiste algo nuevo o te gustó lo que viste, dale un me gusta y también suscríbete. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.